Bueno, ¿han estado mirando la clase 5, chicas? Son los dos PDFs que dejaste, uno que era con fecha del 2010 y el otro el ABC de 1998, o al revés. Esos son los dos textos, pero yo les dejé también la clase 5 en PDF, y que está, Cintia, mira, Yo no la vi. ahí se las comparto Yo perdí. para guiarnos. Ahí estamos. Ahí están viendo ustedes, este es lo Sí. tengo en doc, pero a ustedes se los colgué en PDF. La puse, la clase 5 tiene que ver con los enfoques de enseñanza. Ustedes ya estuvieron viendo en las clases anteriores, estuvimos viendo la didáctica, qué es, de qué se ocupa. En ese qué se ocupa, vimos como objeto de estudio básicamente la enseñanza, y de ahí todo lo demás que podía abarcar, digamos, la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación, las estrategias, las técnicas, el currículum, ¿no? Todas las temáticas. A su vez, después empezamos a relacionar, anteriormente también vimos la evolución de la didáctica, y una vez que nos metimos con la enseñanza, empezamos a decir, bueno, una cosa es la enseñanza en sentido general, otra cosa es la enseñanza en sentido específico, la enseñanza en la escuela, la enseñanza formal, que es para la que nosotros nos habilita el título, y luego vamos a seguir trabajando con definiciones de enseñanza más elaboradas. En ese intermedio entre las definiciones específicas y las elaboradas, que van a venir en la clase 6, nos ocupamos de este tema, que son los enfoques de enseñanza, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo se interrelacionan los elementos que hacen a la enseñanza. ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos del dispositivo didáctico? ¿O de la tríada didáctica? ¿Cuáles eran los 3 elementos que están en la tríada? ¿Se acuerdan? El triángulo didáctico, ¿quiénes estarán? Decíamos, la enseñanza es un intento de transmitir un saber a alguien que no lo tiene. ¿Qué elementos tenemos ahí? Sí, el docente, el alumno y el espacio, ¿no? No, esas 3 elementos están en un espacio. El docente, el alumno y... Perdón, capaz que no había ido, no entendía la pregunta, recién me claro, siento. Sí, yo también no lo había entendido. Estamos hablando de, o sea, que se necesitan, o sea, para que se dé la enseñanza, se necesita alguien que sabe, alguien que no sabe, y el saber en sí mismo. Muy bien, el saber, el tercer punto del triángulo saber. Es el conocimiento o saber. Entonces, ahí tenemos esos 3 elementos. Digamos, la manera en que se interrelacionan esos 3 elementos y sobre el cual se hace mayor hincapié, es decir, si en ese triángulo lo que tiene más importancia es el docente, o es más importante el saber, o es más importante el alumno, podemos hablar de distintos enfoques de enseñanza. Entonces, ahí nosotros tenemos, yo les trabajé con 2 clasificaciones, por esto que todas las veces les voy explicando, digamos, ¿no? Que es necesario tener distintas perspectivas sobre un mismo tema, porque si yo les muestro una sola clasificación, lo más probable es que ustedes se queden con esa idea, y cuando el año que viene vayan a las didácticas específicas, ustedes digan, bueno, hay 3 enfoques de enseñanza. A ver, hay 3 enfoques de enseñanza si los tomamos desde Feldman. Si lo tomamos desde Girsi Palamidesi, hay 2 grandes enfoques. Si los tomamos desde Davini, hay 2 grandes enfoques. Si los tomamos desde Shirley Grundy, vamos a encontrar que hay 3 enfoques. Bueno, entonces dependiendo de esa clasificación, y ahí sí, Cintia, están los 2 textos, uno que es el de Feldman y el otro que es el de Girsi Palamidesi, que son los 2 textos que tienen como bibliografía obligatoria. Yo tenía una pregunta, porque viste que hace referencia a los enfoques, a las maneras de mirarlos y qué puntos son importantes. Y empieza con una clasificación que dice que son 5 criterios, los más importantes. Y hay 4. Y hay 4, claro.
Sí, eso es un error Digo, capaz lo leí mal. error de Ah, texto. no. Te puedo asegurar que es un error de texto porque me rompí la cabeza la primera vez que lo leí, y digo, ¿dónde está? Es como que, digo, está oculto, ¿cuál es el otro criterio? Pero no, evidentemente ahí hay un error de tipeo, son 4. Yo incluso se los pongo acá que son 4, en la clase. Ah, sí, sí, lo veo. Claro, es la que no leí. Claro, porque digamos, como esta clase tenía cuadros, yo no se las pegué en la clase les hice un link al PDF. Cuando usted va a decir clase 5, ahí haces clic y te va a llevar al PDF, porque es muy difícil pegar los cuadros en la plataforma del aula virtual. Así que bueno, y ahí está, por eso se los recalqué esos 4 rasgos, ¿no? Que tienen que ver con los modelos de enseñanza o con los enfoques. Dice, cualquier enfoque o modelo sostiene alguna idea acerca del modo de aprender, es decir, cualquier forma de enseñar supone que hay una forma de aprender del otro lado. Yo enseño de esta manera porque entiendo que el otro aprende de esta manera. Si yo creo que ustedes aprenden repitiendo, voy a ser un tipo de docente, voy a proponer actividades en función de eso. Si yo creo que ustedes aprenden imitando, también. Si yo creo que ustedes aprenden construyendo o sobre la base de saberes previos, voy a trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, siempre supone una idea de cómo el otro aprende, consciente o inconsciente, ¿eh? Porque yo puedo decir que soy constructivista y que entiendo que ustedes trabajan con sus saberes previos y que por eso construyen los conocimientos, pero resulta que cuando ustedes van a analizar las actividades que yo les doy, se encuentran con que son actividades repetitivas o de buscar en textos específicamente tipo guía de lecturas, no se encuentran nada para relacionar, no hay actividades donde se recuperen saberes previos, entonces ahí hay una contradicción entre lo que yo digo y lo que hago. Entonces, ahí tenemos un primer rasgo. Otro es que todo enfoque de enseñanza mantiene algún supuesto en torno a cómo se relaciona la enseñanza y el aprendizaje, a cómo se vincula. No son 2 procesos, son y no son 2 procesos distintos, porque nosotros decíamos que no hay una relación causa-efecto. Si yo enseño, no puede suponer que el otro aprendió lo que yo enseñé tal cual lo enseñé. No es causa-efecto. Pero sí, dicen los autores, hay una relación ontológica, una relación de origen, en la cual se supone que la enseñanza existe porque también existe el proceso de aprendizaje. Entonces, hay una idea ahí de una relación entre la enseñanza y el aprendizaje. No puedo pensarlos desvinculados. Pero eso depende, ese vínculo también te da características de un enfoque o de otro. No es lo mismo que yo piense que la enseñanza funciona como una guía para que el otro aprenda, a que yo crea que la enseñanza funciona como una instrucción, ¿no? Yo te doy instrucciones para que vos aprendas. Si vos las tomás o no las tomás, es otra cosa. A que nosotros creamos que es una guía. Y cuando nos metemos en creer que es una guía, hay guías y guías. Una cosa es decir, chicos, acá tienen este material, hagan, y otra cosa es generar materiales para acompañar en ese hacer, ¿no? Una cosa es un docente que guía, pero que también se hace escuchar, porque obviamente, supuestamente tenemos un saber, una experticia que ustedes no tienen, ¿no? Se supone que yo ya soy profesora de ciencias de la educación y que tengo, digamos, saberes pedagógicos didácticos, puedo hacerme escuchar con ustedes, ¿no? Ante una duda, una consulta, si no estaríamos siempre, busquen, vayan a los textos, consulten, ¿sí? Ahí hay otra relación del guía. Una cosa es el guía que acompaña y otra cosa es el guía que, el laissez-faire, dicen algunos autores, ¿no? El dejar hacer, que también es un posicionamiento, dejar que el alumno descubra por sí mismo. Otro rasgo que se relaciona con el anterior dice, cada enfoque otorga un cierto valor a la responsabilidad que tiene que asumir la enseñanza y el que enseña, ¿no? Bueno, ¿qué efecto tiene mi enseñanza en los estudiantes? Y en ese sentido, ¿cómo me responsabilizo de eso?
Yo creo que un buen ejemplo es este tiempo que nosotros estamos viviendo, tiempo de pandemia. Uno como docente, al estar desde su hogar, puede tomar decisiones con respecto a cómo se implica en esa práctica, porque es la verdad que nosotros tenemos una serie de directivas, desde los equipos directivos, pero no tenemos una obligación de, por ejemplo, mantener clases sincrónicas, asincrónicas, subir videos, subir guías, subir trabajos prácticos, subir... Cada docente, y ustedes lo estarán viendo, se maneja según sus propias decisiones, ¿no? Probablemente también encuentren cierta coherencia, pero pongamos el ejemplo, que yo quisiera subirles nada más que las clases, hasta ahora subimos 5 clases, estaríamos bien para trabajar lo que es la primera parte del tramo 1, fuimos llevando más o menos el cuatrimestre, y yo digo, bueno, yo les subí las clases y les facilité los textos, ¿no? Esa es una forma. Y otra cosa es distinta a decir, bueno, también vamos a generar algún encuentro sincrónico en la medida de lo posible, les voy a subir algún video explicativo, guías de lecturas, algún trabajo práctico, un trabajo práctico en el que implique saberes previos, y también podría haber hecho muchas más cosas, ¿no? Yo hice lo que creí que podía hacer y lo que creí, lo que voy creyendo que está sirviendo, digamos, ¿no? Quiero decir que ahí hay una responsabilidad de parte del docente que puede ser de distintos grados. Ahí podemos hablar de responsabilidad chiquitita, mediana, ¿no? Depende de cómo el docente se implique. Y a lo mejor, si yo hubiese subido nada más que las clases escritas, ustedes pueden pensar, ay, qué profesor, qué profesora poco responsable con la enseñanza, nos tira las clases y punto. Pero también hay que ver en qué nivel el docente puede conectarse, tener los materiales disponibles para poder armar las clases, generar canales de comunicación para manejarse con el aula virtual. Ojo que nosotros tampoco hemos tenido esto que hablábamos al principio, no hemos tenido ni capacitaciones, ni nos han facilitado recursos tecnológicos para poder dar clases, ¿no? Que yo no los estoy reclamando porque los tengo, pero me pongo en el lugar de docentes que no los tienen. Entonces, es como muy relativa la responsabilidad. Por eso dice Daniel Feldman que es uno de los rasgos a tener en cuenta, el nivel de responsabilidad. Después podríamos hablar al revés, el nivel de responsabilidad del estudiante con las propuestas de enseñanza. ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo evaluamos? ¿En qué nivel lo ponemos? ¿Cómo puedo saber yo el nivel de responsabilidad de ustedes solamente mirando las veces que se conectan al aula virtual? No es justo eso, porque lo que me estaba diciendo recién, estaba diciendo Flor, decía, bueno, yo me pregunto a mis compañeras cómo hago para meterme al foro, el foro no me sirve, bajo los materiales, nos pasamos los materiales, toda esa parte uno se la pierde si se va a manejar solamente con los datos cuantitativos de las veces que te conectás al aula, ¿no? En el instituto también al principio habían dicho que iban a controlar la presencialidad nuestra por el aula virtual. Y yo me enojé muchísimo, porque yo el primer tiempo, como ya saben ustedes, no tenía conectividad acá en el campo, y hacía lo que podía para, me movía, iba hasta un pueblo, hasta lo de un vecino, hasta algún lado, y yo decía, yo me conecto una vez por semana, pero esa vez que me conectaba, capaz que estaba 10 horas trabajando, y yo digo, ¿qué van a pensar? ¿Que me conecté un rato? ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Es muy relativo. Entonces, el nivel el valor que se le da a la responsabilidad también es un rasgo, ¿no? Igualmente, ¿se puede evaluar? Sí, claro que se puede evaluar, por la propuesta que hace el docente y también por el compromiso que toma el alumno con esa propuesta. Y otro de los rasgos que muestra es el peso relativo que en el enfoque se da a lo que podemos llamar la planificación o la interacción. Yo diría la planificación y la interacción, que constituye el cuarto rasgo. Digo esto ¿por qué? Porque hay como dos niveles, un nivel prescriptivo, ¿sí? Esto que uno planifica, y lo que realmente se logra en la interacción, o lo que se logra en la acción. Esas dos cuestiones tienen que ver con el enfoque, porque yo puedo planificar de una manera a lo mejor muy estructurada, y después la clase tiene otras características. O al revés, planificar que voy a tener una propuesta abierta, flexible, dinámica,
y después cuando voy a trabajar con ustedes soy sumamente rígida. Les doy un ejemplo, un profesor, no sé si ya se los conté, pero un profesor que tenía a mi hijo en agricultura, les dio todo el año, les tomaba cuestionarios, es propio eso de materias asociadas a la agronomía, les tomaba cuestionarios en los cuales eran todos de múltiple choice. Entonces, no solamente, digamos, restaba punto cuando contestabas, si no contestabas bien, sino que además, si contestabas mal, te restaba más puntos. No era que tenías un 0, tenías menos 5, ¿comprenden? Era una dinámica que tiene que ver con los múltiples choice. Bueno, él se llevó esa materia ese año, porque le fue muy mal en los cuestionarios, siempre tenía hasta menos 35 una vez, me acuerdo. Resulta que cuando fue a rendir el final, se encuentra con la sorpresa que el profesor le toma una resolución de problemas. Entonces, ahí había una incoherencia muy fuerte entre todo el desarrollo que tuvo durante el año la materia a cómo después se tomó el final, ¿no? Entonces, esas cosas son rasgos, dice Daniel Feldman, ¿no? Que una cosa es cómo planificamos y otra cosa es cómo trabajamos. Y cómo se van dando esos trabajos. Bien, hasta acá me siguen, chicas, yo con tanto silencio me cuesta. Bueno, bien, entonces, Feldman va a hablar de enfoques y también yo lo pongo así con una barrita modelos, porque son como, podríamos decir, a ver, que me parece que quiere entrar alguien. No. Los van a utilizar como sinónimos, no es lo mismo hablar de modelos que hablar de enfoques, ni de perspectivas, ni de filosofías, que va a ser lo que va a tomar después Girsi Palamidesi, pero él los usa de una forma similar, enfoques, modelos. ¿Por qué prefiero la palabra enfoques? Porque modelo remite a algo que hay que seguir, digamos, ¿no? Un modelo es algo a lo que tendríamos que ajustarnos en todo caso. Y los enfoques son más propios de las características que va adquiriendo una forma de enseñar, ¿no? Y que también, dice Daniel Feldman, no son puros. Esto lo van a decir todos los autores que nosotros trabajamos que clasifican modelos de enseñanza o enfoques de enseñanza, que no existen los modelos puros, sino que existe una combinación de ambos modelos. Lo que pasa que por ahí sucede que predomina uno u otro. Ahí estamos con una explicación muy similar a cuando trabajamos las dimensiones de la didáctica, que nosotros decíamos, las dimensiones están las tres, pero predomina una. Entonces, si hablamos de una didáctica que está pensada para buscar métodos, técnicas, para que las prácticas sean más eficientes, ahí predomina lo prescriptivo. Si vamos por una didáctica que intenta comprender el fenómeno educativo para actuar sobre él, estamos en un enfoque más descriptivo explicativo, en una dimensión, perdón. Entonces, acá con los enfoques pasa lo mismo, no los vamos a encontrar en forma pura, sino que vamos a encontrar características y vamos a decir, acá predomina, ¿no? Si nosotros analizamos, les doy un ejemplo, no sé, una clase de los Simpson, ustedes todos deben haber, algunas habrá que son fanáticas, otras que no, pero todos hemos visto algún episodio de los Simpson, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos, quédense pensando en eso, después vamos a ver qué tipo de enfoque predomina, ¿no? Pero ahí podemos encontrar diferentes enfoques. De hecho, vamos a utilizar para la próxima clase, para hacer un análisis, vamos a utilizar uno de los episodios de Los Simpson, creo que es el episodio 18 de la temporada 3, si no me equivoco, que se llama Vocaciones Separadas. No sé si alguno se acuerda, es aquel episodio donde Lisa Simpson le hacen un test vocacional a todos, y a Lisa le sale que va a ser ama de casa. Entonces ella se enoja mucho, y bueno, se enoja mucho, y pasan un montón de cosas. Así que lo más probable es que... están chateando, sí, ahí se acuerdan. Bien, entonces vamos a usar ese episodio para analizar los enfoques. Me parece que va a estar peor. Bueno,
En estos 3 enfoques yo lo que les pedí a ustedes es que hagan un cuadro de doble entrada. Alguna de ustedes me consultaba. A mí me parece que esas son estrategias de aprendizaje, ahí sí no son de enseñanza, sino que de aprendizaje. También sería de enseñanza si yo lo estaría usando para mostrarles a ustedes el cuadro de doble entrada. Pero yo, digamos, cuento con que hay gente que ya sabe lo que es un cuadro de doble entrada y hay gente que no sabe, ¿no? Porque están en primer año. Entonces, todas las consultas que puedan hacer, por más tontas que les parezca, las hacen, porque un cuadro de doble entrada no es lo mismo que hacer un cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es el de la llavecita, un mapa conceptual es el que tiene palabras claves, nexos, flechas, ¿no? Tiene determinadas características, y en el caso del cuadro de doble entrada, justamente tiene dobles entradas, en el cual, en este caso sería, por un lado estarían los enfoques, y por otro lado las características. Yo digo eso, capaz que alguno de ustedes hace al revés, pone los enfoques en línea vertical, digamos, y en la línea horizontal decide poner descripción, nada más, ¿no? Y ahí le quedan las 2 entradas, pero es una forma de comparar, a lo que también podríamos decir un cuadro comparativo, ¿no? Entonces, me parece que esa es una herramienta que les puede servir y mucho para caracterizar estos enfoques. También van a encontrar similitudes con lo que estén haciendo en pedagogía, probablemente estén viendo las teorías. ¿Cómo van con pedagogía? No tenemos docente en pedagogía. Ay, no. Sí, así que estamos esperando, no sé. Ay, qué pena. Bueno, no, digamos, se van a ver, se van a poner al día. Yo digo así porque hay muchos contenidos que van medio a la par. Entonces, cuando uno trabaja los enfoques, van de la mano de las teorías pedagógicas más amplias, a lo que yo le puedo dar un marco, pero no es lo mismo que ustedes tengan que estar abordándolo en las 2 materias y van haciendo las relaciones ustedes. Pero bueno, va a ser al revés, cuando vayan a pedagogía y tengan que ver, y vayan a ver las teorías pedagógicas, ahí van a encontrar relaciones con la evolución de la didáctica, porque va a aparecer la escuela tradicional, va a aparecer la escuela nueva, y va a aparecer el tecnicismo, y van a aparecer las pedagogías críticas, ahí van a encontrar relaciones, y lo mismo va a pasar con los enfoques. El enfoque ejecutivo, si nosotros lo llevamos a la didáctica, se relaciona con una didáctica clásica. Si el enfoque terapeuta es un enfoque que se relaciona con la escuela activa, o con la escuela nueva, que es un sinónimo. Y el enfoque liberador con las teorías críticas o con la didáctica desde las perspectivas críticas. Claramente se pueden reconocer. Entonces, por un lado teníamos estos 3 enfoques, que a mí me parece que son básicos, claros, sencillos para que ustedes los puedan hacer. Probablemente, si no hay una actividad que nos implique así algún tipo de obligatoriedad, es difícil que ustedes lo estén abordando, porque tienen tantas cosas que hacer que lo van dejando, y yo lo comprendo, digamos, ¿no? Por eso yo digo, les voy a poner una actividad que la vayamos trabajando ahora, y ya veremos cuál es la fecha de cierre que le vamos a poner. Estos 3 enfoques para mí no van a ofrecer ningún tipo de dificultad. Claramente van a reconocer ustedes las características de cada uno de ellos, y van a poder identificarlas en el video que veamos, o si analizamos una imagen, o si volvemos a las imágenes que trabajamos en el práctico 1, que dicho sea de paso, ya los estoy haciendo las devoluciones. Yo acostumbro a hacer todas las devoluciones fuera de línea, y cuando las tengo todas, las subo todas juntas, porque si no, entre ustedes empiezan a decir, me llegó la devolución de la profesora, y capaz que tardo 3 días en terminar todas las devoluciones. Entonces, cuando están todas, ahí me pongo 2 horitas, 3, y subo todas las devoluciones. Eso para que ustedes estén sabiendo. Después les aviso también por el chat para que ustedes vayan y se fijen. Pero hasta ahora lo que vengo viendo, hay muy buenos trabajos, buenas producciones, buenas relaciones, y no tengo dudas de que si yo les volviera a dar esas imágenes y les dijera que reconocieran los enfoques de enseñanza, también lo podrían hacer. Esto se los digo porque es bueno
que ustedes lo piensen para retomarlo para el final, por ejemplo, ¿no? Que ustedes digan, bueno, aquella imagen que trabajamos en el primer parcial, en el primer trabajo práctico, con esa imagen puedo hacer un recorrido de toda la materia. Con esa imagen pudimos definir qué era enseñanza, qué era la enseñanza en la escuela, pudimos ver cuáles son los enfoques, podemos ver los niveles curriculares, podemos ver cuáles son los elementos del dispositivo didáctico, llámese planificación, todo lo que vamos a ver después en el eje 2, en el tramo 2. Bien, muy bien. La segunda clasificación que yo les traje, bueno, a mí me encanta, pero sí es más intensa, digamos, ¿no? Es como que tiene otra profundidad. Y en el tramo 2 vamos a trabajar con la que ya les nombré de Shirley Grundy, que es una clasificación que va a tomar para hablar de las diferentes formas de encarar el currículum, pero que están relacionados con los enfoques de enseñanza. Quiero decir que estos saberes son básicos para poder avanzar en el tramo 2. Bien, cuando yo hablo de tramos, estoy suponiendo que ustedes saben que la materia está dividida en 2 tramos. Tramo 1 y tramo 2, y que ustedes pueden aprobar uno independientemente del otro. Puede que aprueben uno y desaprueben otro, ¿no? Esa es una dinámica que tiene el profesorado que es muy interesante, es como que el tramo 1 es el primer cuatrimestre, el tramo 2 es el segundo cuatrimestre. Y a fin de año puede pasar que alguien tenga que recuperar uno de los 2 tramos, o que tenga que recursar incluso el año que viene uno de los 2 tramos. No nos va a pasar a nosotros, pero yo les digo para que ustedes lo tengan como posibilidad. Pónganle que se les complica en el segundo cuatrimestre y quieren dejar didáctica. No están dejando didáctica, están dejando el segundo tramo de didáctica, porque el primer tramo ya lo hicieron, ¿sí? Y eso es interesante de que ustedes lo tengan en cuenta para planificar sus cursadas. Bueno. Y aprovecho, sí. perdón, Sí, ya sí. que hizo un parate con respecto a eso, porque en realidad como no existe la presencialidad hay un montón de cosas que desconocemos. Y entre eso, este ida y vuelta de consultarle al profesor cómo es la dinámica, porque precisamente somos ingresantes y no tenemos mucha idea. El tema del final, si uno tiene, no digo la suerte porque acá no pasa por suerte, sino por haber entendido, pero si tenemos la suerte de haber aprobado el primer parcial y desaprobamos el segundo, el final abarca de todos modos el primer parcial, los temas del primer parcial, o sea, no es que, o sea, es como un trabajo integrador el final de todo. Claro, vos en el final tenés que acreditar los 2 tramos. Claro. ¿Sí? Pero por eso te puede pasar que acredites un tramo, no sé, vas al final, y yo veo que la segunda parte, que es todo de currículum, la tenés floja. Y te digo, mira, Marianela, el tramo 1 lo tenés aprobado, pero el 2 tenés que volver. Vos ya sabés que la próxima volvés, pero estudiás la parte del tramo 2 nada más. Bien, y de todos modos, sí. Es condición sine qua non haber aprobado los parciales para habilitar el examen final, ¿o sí? Sí, salvo que rindas libre, porque la posibilidad de rendir libre también está. Lo que pasa es que el libre te implica rendir un examen escrito y después el oral, te implica otras instancias. Y el escrito, nosotros tenemos que asegurarnos de que vos acredites todo el tramo. O sea que si vos querés rendir toda la materia libre, yo te voy a tener que tomar un escrito del tramo 1 o un escrito del tramo 2. Y un oral de los 2 tramos. Claro, sería como los 2 parciales y un final oral, sí, una cosa así. Claro, y más que el parcial, porque vos ponele, yo los parciales, en el caso de ustedes, yo ya el parcial el trabajo práctico 1 le puse característica de parcial, pero no abarcó todo el tramo. En cambio, si vos vas a libre, yo en esa misma consigna que te di, te voy a incluir los enfoques de enseñanza, las definiciones elaboradas, todo lo que todavía nos falta ver del tramo 1. Entonces, es más que, si vos rendís libre, es más que los 2 parciales. Todo no se puede tomar, pero quiero decir, va a haber un recorte de contenidos más abarcativo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que tienen muchas posibilidades, no piensen que por ahí en el caso de alguna de las compañeras, porque no digo las que están conectadas, por ahí son las que pueden seguir con la materia,
pero si tienen otros compañeros que están complicados o que quieren dejar o que se sienten frustrados, recuérdenle esto, que hay muchas posibilidades, que lo analicen, que lo conversen con nosotros, con la preceptora. Laura en eso los acompaña y mucho. Bueno, son cosas, digamos, que se hablan, como ustedes dicen, en la presencialidad lo hablamos mucho con los primeros, todo esto, ¿no? Mate de por medio, a las nochecitas, y bueno, y ahora no se está dando porque encima los encuentros sincrónicos son pocos, cortos, se corta, para usar las mismas palabras, entonces es complicado. Bueno, a ver si están preguntando algo por el chat. Ah, sí, con la misma contraseña volvemos, sí. Cuando se corte. Bien, ahora cuando volvamos vamos a seguir un poquito con lo de las filosofías de la enseñanza, que por ahí es un poquito más complejo, y yo acá les proponía otra herramienta de aprendizaje, que es que elaboraran un mapa conceptual. O sea, con el otro texto un cuadro de doble entrada y con un mapa conceptual. También puede ser un cuadro comparativo, lo que a ustedes les sirva, pero digamos como herramientas para ir apropiándose de los conocimientos o de los saberes. Laura, Sí. volviendo brevemente al otro texto del comienzo, yo me hice una pregunta. Cuando habla de los, dice supuestos sobre la relación entre enseñanza y aprendizaje, y está nombrando los enfoques facilitador, bueno, ahora no encuentro nada, pero me hice un parate ahí para consultarte sobre el aprendizaje autónomo. O sea, no sé por qué, lo vi como que no está contemplado en ningún lado, y existe también el autodidacta. ¿Cómo lo ven? Bien, yo porque por ahí se está cortando y va a quedar la explicación a la... Con respecto a esta pregunta que me hacía Marianela del aprendizaje autónomo, digamos, podríamos decir que es importante tenerlo en cuenta, especialmente en este contexto, digamos, ¿no? Por ahí es más fácil pensar el aprendizaje autónomo con aquellas personas que tienen herramientas de aprendizaje, ¿sí? Y es distinto a pensarlo, digamos, aprendizaje autónomo como característica humana la tenemos todos, ¿no? Con distintas, podríamos decir, condicionalidades, pero el aprender de forma propia, yo diría que es hasta condición necesaria para cualquier otro tipo de aprendizaje. Porque si ustedes más adelante van a estudiar en psicología lo que es la teoría sociohistórica, que para mí es fabulosa, con Vygotsky, que él va a decir que nosotros aprendemos a nivel intrapersonal e interpersonal. Al interior nuestro y con los otros, ¿no? Podríamos decir, este momento en el que nosotros estamos atravesando, ustedes están en un momento social, porque estamos interactuando entre nosotros, y cada una de ustedes estará haciendo su proceso introspectivo de aprendizaje, ¿sí? Ahora, ese aprendizaje autónomo está andamiado por la propuesta, por el contenido, ¿no? Por eso nosotros hablamos de la tríada. Por ahí, no sé, Marianela, si habías tomado algo específico del texto, si lo tenés ahí a mano. O sea, me parecía justamente por lo que decís, por el contexto en el que estamos todos, creo que estamos un poco atravesados por ese tipo de aprendizaje, y no lograba verlo identificado en ninguno de los tres enfoques que citaba justo acá en el texto de mediador, facilitador y de negación o algo así. Entonces no lograba identificarlo, y creo que está bueno contemplarlo, y más en este contexto en el que estamos todos, que a la fuerza se genera claro. todo de aprendizaje. Digamos que por ahí no está con las palabras, pero en el enfoque mediador, justamente en esto que yo te decía de andamiar, es cuando aparece eso de autonomía, ¿no? Mirá, vamos por ejemplo, con esa propuesta que yo les hago de hagan un mapa conceptual o un cuadro comparativo, que son cuestiones básicas, sencillas si se quieren. Pero ¿para quién es básica y sencilla? Para el que tiene la herramienta, ¿no? Mirá, el año pasado yo en el segundo cuatrimestre doy didáctica en la universidad para las chicas del profesorado de inicial y de primaria.
tengo 100 de inicial y de primaria todas juntas. Entonces, como primera actividad, nosotras les pedimos un mapa conceptual de un texto que damos al principio, que era el texto el de Ruth Harf, que ustedes ya estuvieron viendo, que tiene las definiciones, las dimensiones, bueno, un mapa conceptual de ese texto. De a pares, o sea que nos entregaron 50 mapas conceptuales. Digo nos entregaron porque la universidad, tengo ayudante de cátedra, entonces somos 2. De esos 50 mapas conceptuales, ninguno era un mapa conceptual. ¿Por qué? Cada cual hizo lo que le pareció que era un mapa conceptual. Algunas hicieron un resumen, otras hicieron una síntesis, otras habían armado cuadraditos y adentro le habían puesto información. O sea, ese día yo expliqué, dije, un mapa conceptual es una técnica de estudio, es una técnica de aprendizaje en la cual vamos a considerar palabras claves, gráfica, la gráfica van a ser recuadros o elipses, lo que ustedes quieran, flechas para unir, y esas flechas tienen que tener un nexo. La técnica pura, ¿vieron? ¿No? La técnica pura. Palabras conceptuales, gráfica, nexos. Y esas palabras claves tienen que tener cierta jerarquización. Bueno, les volvimos a dar los mapas conceptuales con indicaciones, se los entregamos, les enseñamos la técnica. Cuando volvieron, habían cambiado el 100%. Entonces, ahí vos tenés que un aprendizaje, digamos, ellas ahí aprendieron a hacer mapas conceptuales. La próxima vez no necesitan que le esté explicando la técnica, porque ya se la aprendieron. A lo mejor en lugar de poner una palabra clave van a poner 4, o van a poner una oración, una frase, no importa, porque después uno adapta la técnica para lo que mejor nos sirve como aprendizaje. Pero si un profesor te pide que le entregues un mapa conceptual, vas a saber de qué está hablando. Y ahí eso es lo que apunta al aprendizaje autónomo, a que el otro tenga herramientas para poder desenvolverse. Y ahí sí vamos a un enfoque terapeuta, el terapeuta va a ser el que te va a dar herramientas. Y el liberador, el enfoque liberador, es aquel que va a decir que utilices esas herramientas para transformar tu propio conocimiento y hasta para construir nuevos saberes. Ahí no sé si de a poquito cuando ustedes vayan con las lecturas van a ver que se van a ir apropiando de estas ideas, que me parece que son muy interesantes para pensar en las actividades. ¿Qué actividad le doy al estudiante? Nosotros estamos en primer año y vamos con actividades que tienen que ver con un modelo más ejecutivo y terapeuta, porque se están apropiando de herramientas didácticas, nadie tuvo, nadie tiene como base. Pueden tener una idea, pero no tenemos saberes previos, salvo alguien que ya haya hecho otro profesorado, que haya recursado la materia, ¿sí? Pero la gran mayoría no tiene saberes previos sobre didáctica. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar, no vamos a empezar de cero, porque siempre hay algo, pero sí tenemos que ir con consignas básicas, donde ustedes se apropien de las herramientas. Ahora yo veo que ustedes se apropian de las herramientas y tengo que avanzar un poquito más. Tengo que ir porque ustedes construyan. Entonces, vamos a ir avanzando de manera que una cosa es que ustedes analicen una imagen y otra cosa es que produzcan una imagen. Una cosa es que analicen un video y otra cosa es que produzcan un video. Una cosa es que analicen una clase a que tengan que planificar su propia clase, ¿no? Se van dando cuenta cómo yo no las puedo mandar ahora a que planifiquen una clase, porque no tienen herramientas. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir y van a copiar algo de Google? ¿Van a pedir a alguien? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Ahora, si dentro de 3 meses, cuando estemos en el segundo cuatrimestre, ya atravesando lo que es la planificación propiamente dicha, ustedes ya van a saber qué es la enseñanza en la escuela, van a tener idea de una enseñanza situada y poderosa, que son las definiciones elaboradas, van a tener idea de los enfoques para decir desde dónde me posiciono, como un docente ejecutivo o como un docente liberador, o me voy a colocar ahí en el medio, ¿no? Entonces ahí ya van a tener herramientas ustedes para crear sus propias propuestas. No van a tener herramientas todavía como las que van a tener en segundo, pero para empezar a hacer ejercicios sí van a tener. Ahí está la importancia, digamos, de un proceso de formación, en el cual ustedes tienen práctica en primer año y eso es fabuloso,
porque a medida que van atravesando los años, la práctica se va complejizando, pero ustedes ya tienen contacto con la práctica, más allá de que ahora sean desde la virtualidad. Son prácticas. Esto que estamos haciendo ahora es una clase virtual, pero es una práctica. Entonces, imagínense, nos encontró tan desprotegidos contra todo esto, tan desfavorecidos, que qué bueno que ustedes puedan tener un acercamiento a lo que es armar una práctica de enseñanza virtual. Así que yo voy a volver a compartir pantalla para volver con el texto de Girsi Palamidesi. ¿Por qué? Porque ahí a mí me gusta mucho, digamos, cómo se introduce este texto, porque ellos hablan de filosofías de la enseñanza, y a mí no me gusta mucho meterme en el campo de la filosofía porque no tengo, digamos, sustento. Estudié filosofía de la educación, pero no filosofía pura, una introducción, pero no me siento capacitada para meterme allí. Pero esta clasificación, ¿qué dicen los autores? Dicen que hay una interrelación entre el contexto de entendimiento y el contexto de intervención, ¿no? A ver, por aquí, ¿dónde están? El contexto de entendimiento y el de intervención, lo dije bien, porque a veces mezclo las palabras. Es decir, el campo de las ideas y el campo de la práctica, chicas. Eso a mí me parece fabuloso, cuando dicen, hay una interrelación entre lo que pensamos, la idea que tenemos y cómo se lleva a la realidad. Y se puede entender como maneras, formas, y cuando nosotros empezamos a analizar a los docentes, a lo mejor no es la tarea que van a hacer ustedes, a mí me toca más como cientista de la educación, pero cuando nosotros vamos a analizar las prácticas de enseñanza, ahí nos damos cuenta que por más que haya planificado de una manera, que haya escrito las cosas de una manera, en la práctica se ve lo que piensa, se ve lo que entiende del mundo. ¿Sí? A mí me puede hacer una planificación hermosa y decirme, yo voy a trabajar desde una idea de la enseñanza liberadora, en la cual los sujetos sean partícipes de su propia historia y de su propia... Y resulta que vos después lo vas a ver a la clase y un alumno quiere hablar y el profesor le dice, usted cállese, su opinión no es importante, usted no tiene herramientas para hacer esa respuesta, usted no sabe nada. Entonces, ahí se ve, ¿sí? Ahí se ve qué es lo que tiene de fondo, ¿no? O por ejemplo, las cuestiones de género, que nosotros podemos tener una idea de que somos muy abiertos y que adherimos a la educación sexual integral, y resulta que después cuando vamos al aula hacemos dos grupos, las mujeres por un lado y los varones por el otro, ¿sí? Por darles un ejemplo de lo que sucede a veces en las escuelas, o una fila para las nenas y una fila para los nenes, o las sillas que son rosa para las nenas y las sillas que son azules para los varones, ¿no? Parecen pavadas, pero ahí se ve qué es lo que tenemos de fondo, que a veces no es consciente, a veces tiene que ver con cómo nos formaron, por eso estos autores hablan de cosmovisiones, tiene que ver cómo nos formaron, cómo ha sido esta formación que tienen ustedes, la formación inicial que le decimos, y cómo han sido también las vivencias, las experiencias, cómo vivenciaste la escolaridad, qué profesores tuviste, en qué contexto llevaste adelante esa práctica, cómo te sentiste, si fuiste discriminado o no, si perteneciste al grupo de los que aprobaban o al grupo de que, viste, hay todo como una construcción del ser docente que está impregnado en nosotros, y algunas cosas son conscientes y otras no. Y estos autores dicen que la manera en que se entrelazan esas cosas, lo que entendemos y lo que hacemos en la intervención, marcarían dos grandes filosofías. Una filosofía entendida como actividad técnica, un docente que va y ejecuta algo que tiene que hacer. Yo tengo que dar clase, voy y dar clase. Pero por otro lado está el otro docente que ve a la enseñanza como una actividad artística y política. Es decir, un docente que crea sus clases en función de los estudiantes que tiene. Un docente que va a personalizar sus propuestas en función también de los condicionantes que tiene, ¿no? Y pensemos ahora, ustedes, un grupo numeroso a través de la virtualidad, primer año,
en una materia que yo es la primera vez que la doy así en formato de 2 tramos, que había estado 2 años de licencia y ahora vuelvo. Ustedes tenían muchas expectativas de hacerlo en la presencialidad, y bueno, y nos tomó esta situación bien. Todas esas cosas se entrelazan y el docente las toma y hace una propuesta original y creativa. Cuando digo original, quiero decir única y irrepetible, solamente para ustedes. Vamos con otro ejemplo. Yo obviamente tengo didáctica en el 86, en el profesorado de educación física y con ustedes. Yo no les voy a mentir, uso de base las mismas clases, porque para mí es optimizar. Los contenidos son los mismos, porque tenemos que ver campo y objeto de la didáctica, tenemos que ver las dimensiones, tenemos que ver el objeto de estudio, o sea, los contenidos básicos son los mismos. Ahora, el cómo se resignifican, con ustedes analizamos determinadas imágenes, especialmente a lo mejor que tienen que ver con el nivel medio, porque el profesorado de ustedes habilita básicamente para el nivel medio y también para el superior, ¿verdad? ¿Nivel medio solamente? Ahí me entró la duda a mí. Pero bueno, básicamente para el nivel medio. Y con los chicos de educación física utilicé imágenes en las cuales hay profesores de educación física. ¿Para qué van a analizar ellos una maestra jardinera dando clase o una maestra dando matemática? Si a ellos lo que les interesa es la educación física. Entonces, con esa pavada sola, más allá de que podría hacer cosas mucho más personalizadas, tengo 2 grupos de 70 cada uno, entonces trato de personalizar aunque sea con esas pequeñas cosas. Los ejemplos son de educación física, las citas que utilizo de la didáctica tienen que ver con la educación física o con la enseñanza. Si voy a utilizar un caso, va a ser un profesor que está enseñando natación o que está enseñando gimnasia, ¿no? Y en el caso de ustedes va a ser un profesor que está enseñando lengua. Para darle ejemplos muy grosos, grosos en el sentido de brutos, ¿no? De general. Pero un docente que va a pensarla como actividad artística y política va a decir, me tengo que posicionar, tengo que trabajar con los estudiantes cuestiones que permitan que el estudiante se posicione. Pero para posicionarse tiene que poder fundamentar, tiene que poder saber, tiene que conocer teoría. Si yo ahora a ustedes les pregunto qué tipo de docente quieren ser, y se van a quedar pensando. O sea, cuando mucho me van a decir, me gustaría ser como aquella profesora que tuve de lengua que me enseñaba tal cosa, o como aquel profesor que tenía en filosofía, me darían algún ejemplo más ligado al sentido común, pero no me podrían decir qué tipo de docente quieren ser. Ahora, cuando lleguemos al final, lo más probable es que sí puedan decirlo, y que puedan fundamentarlo. Me gustaría ser un profesor artístico porque si lo tomo desde Gibbs puedo decir que es tal cosa, o si lo tomo de Feldman sería un docente liberador que trabaja para que el alumno construya sus saberes, ¿no? Entonces ahí lo podrían fundamentar. ¿Sí? ¿Me voy explicando con esto, chicas? Es muy, muy lindo este capítulo de Girsi Palamidesi. Es muy lindo, pero son esos textos, el de Feldman con una lectura, y si ustedes tienen habilidad para hacer un cuadro comparativo, lo que fuera, lo van a poder resolver enseguida. Tal vez les requiera 2 o 3 lecturas, de esas que uno dice, ¿acá qué quiere decir? ¿De qué está hablando? Con contextos de entendimiento, contextos de intervención, ¿de qué está hablando con filosofías de la enseñanza? ¿A qué le llama filosofías de la enseñanza? Bueno, ustedes verán que en este texto yo no les puse guía de lectura, porque lo que intenté fue incluir en la clase estas 2 estrategias de aprendizaje, el mapa conceptual y el cuadro comparativo, que probablemente cuando hagamos otro trabajo práctico, digo trabajo práctico porque seguimos con la virtualidad y los trabajos van a ser domiciliarios, yo no les quiero pedir trabajos en tiempo real, porque la gente no se puede conectar, ni ustedes ni yo, digamos, ¿cómo aseguramos que si yo les doy 1 hora para que hagan un cuestionario o para que hagan un examen para entregar en tiempo real, van a poder hacerlo con las condiciones que corresponden? Entonces, bueno, lo más probable es que vayamos con otros trabajos prácticos y que esos trabajos incluyan estas herramientas. Cuando incluimos estas herramientas, yo generalmente también pongo alguna especificidad.
de qué hablamos cuando hablamos de mapa conceptual, de qué hablamos cuando hablamos de cuadro comparativo, o de cuadro sinóptico, o de esquema, ¿no? Bien, muy bien. Yo aquí les puse una definición acerca de la enseñanza para identificar los enfoques. Para poder trabajar con esto, nosotros necesitaríamos que ustedes hayan leído los textos. Y ahí no sé cómo vamos. En la parte de... Me corriste la hoja y estaba... la usaba de soporte para consultarte, pero acá lo tengo. ¿Con cuál? ¿La 1? De la filosofía de la enseñanza, Sí. en la parte que es como, lo toman como una técnica, Sí. A mí me hizo un poco de ruido cuando habla, que es como que deja explícito que está mal que el docente improvise, porque se tiene que ceñir a algo que hizo un técnico, alguien que está especializado. Y yo creo que, o sea, después seguí avanzando con el texto y veo, o sea, pero en el momento cuando me encontré con eso, sin saber cómo terminaba, o sea, sin el diario del lunes, me iban chocando las cosas de la actividad técnica, o sea, puse muchas cosas, inclusive escribía, esto no me gusta, esto está mal, o sea, no compartía un montón de cosas de la actividad técnica. O sea, ese primer encuentro en el texto con que las improvisaciones hay que evitarlas, me resultó re chocante. Pero claro, Marianela, porque es una forma de ver la enseñanza. Y vos te vas a encontrar con muchos docentes de ese tipo, docentes que no se mueven de lo curricular, que no se mueven de los contenidos. Que vos decís, bueno, mira, surgió un contenido que tiene que ver, no sé, por decirte ahora, con las dificultades que tenemos en Bahía para controlar o para cuidarnos con respecto al COVID-19. Eso no está en mi planificación, yo eso no lo voy a trabajar, no me interesa, no, entonces no se corre de eso, ¿no? Surge algo en el aula o sucede algo por fuera del aula, no sé, un curso que vos sabés que el día anterior un chico perdió a un familiar muy cercano, un padre, un hermano, alguien, y vos entrás al aula y no haces referencia, no... es un docente que no se mueve, no tiene en cuenta la inmediatez, ¿sí? Pero existe y hay quienes adhieren a esa forma, ¿eh? Y hay todo un enfoque, pensar la didáctica desde el tecnicismo, hay todo un enfoque que incluso dice que esa mirada es la ideal para tener mejores resultados en menor tiempo, más eficaces y con economía de esfuerzo. Entonces te vas a encontrar con muchos docentes que son técnicos. En educación física hay muchos docentes técnicos que van por el rendimiento, que van por la precisión, ¿no? Y entonces ahí, mira, tenés que correr en 12 minutos 2.400 metros. Y si vos te corriste 2.200 metros, no cumpliste. Entonces, desaprobás. Ahí tenés un docente técnico, no se mueve de sus objetivos que son de tipo operacional. Claro que choca, porque nosotros adherimos mucho más, y estoy hablando de las ciencias humanas, por lo tanto estoy pensando también en las ciencias sociales y por lo tanto también en lengua, estamos más por una idea de artística y política, en el cual creamos nuestra propia práctica, y si planificamos una cosa y sale otra, mucho mejor, porque, ¿no? Y si nos dicen que no enseñemos tal cosa, probablemente la enseñemos buscándole la vuelta, ¿sí? Entonces, ahí, por eso adherimos mucho más, ¿no? Y te va a gustar más el enfoque terapeuta, el enfoque liberador y el artístico y político. Pero después hay que planificar para esos enfoques, Marianela? Porque después casi siempre volvemos a la estructura, porque es más cómodo. Es más cómodo decir, planifico esto, lo llevo adelante, evalúo esto y punto. Yo les di el texto de las justificaciones de la didáctica. Les pregunto cuáles son las justificaciones, si ustedes las saben, aprueban. Si no las saben, ¿sí? Entonces, ahí hay como esto que decimos, ¿no? Una cosa es lo que decimos y otra cosa es la que hacemos. Cuesta mucho planificar pensándose como artístico y político, porque no es artístico y político el docente solo, sino provocar en el estudiante eso también. Que el estudiante sea creativo, que el estudiante se posicione, que el estudiante se apropie de herramientas que le permitan, no me quedo yo con porque
supuestamente yo ya las sé hacer esas cosas, no me tengo que quedar yo con esas cosas, sino tengo que poder trasladarlas y permitir que el otro las trabaje, ¿no? Por eso les decía que es muy interesante desde ese punto de vista en ver los enfoques, ir viendo por esto que vos decís, Marianela, está bueno, ¿qué es por dónde me va gustando más? Y entonces te va a gustar un montón el texto de Enseñanza Situada que vamos a ver de Frida Díaz Barriga, que trabaja con eso, y trabaja mucho sobre la reflexión, sobre la práctica, ¿no? Que es sobre lo que vamos a ir avanzando. Así que bueno, yo les proponía ahí 2 definiciones como para que analicemos los enfoques, las miradas, ¿no? Y ahora, esta semana que viene, que estaría brindándoles en lugar de una nueva clase, lo que yo voy a proponer es como un trabajo bisagra, un trabajo bisagra entre lo que ya vimos y lo que va a venir. Todavía no vamos a pasar al tramo 2, pero sí nos vamos a meter en abordajes más complejos y que si nosotros tenemos a alguien que viene atrasado con todo esto, la semana que viene ya vamos a tener las devoluciones del práctico 1 y vamos a tener, digamos, abordados gran parte del tramo 1. Entonces, con todo eso nosotros tenemos que poder hacer un análisis, y ahí va a aparecer el episodio de los Simpsons que yo les digo, donde les voy a pedir que vamos a retomar enseñanza en la escuela, características de la enseñanza en la escuela, la enseñanza y el docente, y vamos a agregar los enfoques de enseñanza, como para ver si se puede, si estamos hasta ahí, estamos todos, si vamos juntos, ¿no? Como para meternos de lleno en lo otro que es bastante más complejo. Y aquí vamos a ver si lo podemos hacer. Yo lo que veo que les está costando mucho trabajar en los foros, entonces no quiero incluir foros porque ya me di cuenta que no les gusta, que algunos no pueden acceder, que se pierden, que bueno, hay muchos foros en el aula y todo lo demás, así que voy a tratar de proponer a través de otra herramienta, por ejemplo, un mural interactivo. ¿Ya han estado trabajando en murales? Bueno, eso lo podemos trabajar a través de un link, que hasta podemos compartirlo por el WhatsApp, o podemos también compartir a través de alguna plataforma de edición simultánea, tipo la Wiki, que tenemos en el aula virtual también. Bueno, vamos a probar alguna otra herramienta. ¿Por qué? Porque las herramientas que nosotros usamos también son contenido en didáctica, ¿sí? O sea, ustedes también las tienen que aprender para utilizarlas ustedes. Porque además, si cada vez vamos a tener más virtualidad, no se olviden que el virus lamentablemente vino para quedarse. Y cuando se vaya este virus, probablemente venga algún otro. Entonces, estas formas de la virtualidad se van a ir quedando, y ustedes van a tener que preparar clases para sus estudiantes a través de la virtualidad. Entonces, cuanto más herramientas nos podamos apropiar, bueno, son contenidos también, ¿no? La forma de la enseñanza para didáctica es contenido. Si ustedes explican, eso es un contenido. Si ustedes proponen una dinámica de grupos, es contenido. Si proponen que los alumnos hagan un mapa conceptual, es un contenido. Si proponen un documento colaborativo, es contenido. Si proponen un foro, es contenido, ¿sí? Entonces tenemos que también incluirlos y trabajarlos como recursos. Ustedes me dicen, bueno, los foros no los encuentro, no los entiendo, no. Y tenemos que poder conocerlos, entenderlos y poder hacer un foro. No las voy a poner en esa situación, no se asusten, no las voy a poner, porque a mí tampoco me gustan los foros. Pero sí... Perdón. Sí. No, lo que pasa es que, por ejemplo, con el tema del foro, a mí, por ejemplo, me aparecen todas las intervenciones y como 4 o 5 foros, como si todos estuvieran activos. Entonces no sé distinguir cuál es el último foro, o sea, aparece la última intervención. Pero por ahí es más difícil de utilizar en cuanto a eso, en cuanto al tema de las notificaciones y además cómo aparece. Claro, pero eso realmente es porque en el aula tenemos todas las materias juntas. Yo también entro, cuando el aula es mía sola, en educación física tengo aulas mías solas. Yo entro y me dice 3 intervenciones y 2 correos internos. Y yo sé que son para mí. Yo ahora entro
y me dice 13 intervenciones en el foro. Entro y no son para mí, son para otro profesor, para otra materia. ¿Comprenden? Entonces a ustedes les pasa lo mismo. Entran y ¿cuál es el foro que está activo? Ustedes están haciendo algunas materias y otras no, por lo que tengo entendido, ¿no? No todo el mundo está haciendo la misma materia. Entonces es muy complejo más que nada por eso. Por eso no vamos a complejizar más de poner un foro cuando el foro en ese aula no resulta, ¿no? Eso también, no hay que ser porfiado con cosas que no van. Busquemos otra alternativa, si tenemos otras alternativas. Yo creo que es por eso, porque incluso educativa tiene esa dinámica de foros que aparecen medio complicadas las intervenciones, porque en el aula Mood, que es otra plataforma que utilizamos en la UNS, tiene otra dinámica los foros. Entonces, con esto quiero decir que no se enojen con los foros, porque a veces son útiles, resultan y están piola. En el caso nuestro, por ahora no nos estarían sirviendo. Bien, ahí que dicen organizarse en función de objetos precisos, decía Lucrecia. Ahí a qué Lucre, a qué hacías referencia. No nos está escuchando, Lucre. Bueno, no sé qué foro decía que no había visto en el chat. Bueno, bien, chicas, ¿tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a la clase? Yo honestamente empecé al revés, porque lo que habías explicado al principio, no había visto que la clase estaba en ese link en azul, o sea que leí los textos y no sabía que había una clase. Así que bueno, si me surge alguna duda, por ahí la pondré en el foro. Claro, lo bueno de la clase es que es lo que yo les proyecté, que un poco organiza los textos, un poco bastante, digamos, ¿no? Está ahí como esa mirada. Entonces, para seguir organizándonos, el foro de enfoques de enseñanza, no hay ningún foro de enfoques de enseñanza. Lucre, ¿tenés audio? Capaz que tienen algún foro parecido de alguna otra materia. Decía en la planilla, dice. Ah, en el cronograma. En el cronograma, puede ser. Bueno, después me fijo, porque el cronograma yo lo hice a principio de cuatrimestre y había cosas que pensaba que iban a andar muy bien, como los foros de consulta y foros de intervención. Y entonces en el cronograma, claro, en el cronograma están los foros, pero yo los abandoné los foros. Está bien, tengo que actualizar el cronograma, uno se olvida de esas cosas. Bien, lo que yo les propongo es que entonces la semana que viene no vamos a tener una nueva clase, porque vieron que subí la clase la semana pasada, nos tocaría la semana que viene. No vamos a subir una nueva clase, sino que voy a subir el trabajo práctico que sería de síntesis de lo que venimos trabajando y un poco bisagra para seguir avanzando. Después ustedes me dirán cuándo podemos tener la otra clase sincrónica, coordinamos con Mari, no sé, Mari ahora no está conectada, sí. Coordinamos con Mari a ver. Ah, sí, ahí le decía que el 7 está. El 7 nos toca. Disponible, creo. Bueno. Sí. Entonces el martes, si les parece, nos podemos encontrar con este trabajo práctico, socializando este trabajo práctico, y así ustedes me dicen qué les parece, ¿no? Cómo lo ven, con cuánto tiempo podríamos estar haciéndolo, si se entusiasman con esa idea, ¿no? Y bien, el 7 y el 21 me dice. Bien, muy bien. Y también quisiera que lean la clase 5 y vean si pueden resolver. Si les surge alguna duda, me dicen. Yo ahora estaba pensando que tengo una ficha armada sobre, dice el 21 es vacaciones ya.
Sí, por lo que tengo entendido, habían dicho que del 20 de julio al 31 de julio es el receso invernal, que tampoco sé, porque nos dijeron, uno de los profesores dijo que como estábamos en primer año, nosotros no estábamos afectados a las mesas de exámenes y por ende nuestro receso iba a ser más prolongado. O sea que no sé cuándo se vuelve a clases primer año. Tampoco nos lo aclararon. Claro, bueno, yo le voy a preguntar y les digo, porque por ejemplo en la universidad tenemos hasta el 31 de julio clase y después tenemos el receso, pero sé que en la universidad quedó desfasado con provincia, así que me tengo que fijar bien el cronograma de provincia, y sí, después de las vacaciones nosotros tenemos 3 semanas de tomar exámenes, y la verdad que les digo que no sé si no van a ser 4, porque tomar exámenes en la virtualidad nos va a llevar el doble de tiempo. Claro, todos me dicen el 21 salimos de vacaciones, pero me parece que... ¿21 de qué? ¿Cómo de va a ser? julio. Nosotros salíamos en agosto, me parece ahora, porque la universidad sale más tarde. Más tarde era, pero ¿qué? Para entrar a... ¿Qué está diciendo? No, por las clases, porque la profesora estaba Claro. consultando cuando teníamos clase de vuelta. No, de y yo todas le puse maneras, el 21. claro. Todas me dicen el 21 no. Como si supuestamente si hubieran Las tenido las cla- vacaciones se respetan Sí, las eso vacaciones. se tiene que respetar. Perdón. Sí, el receso hay que Más que nada, terminarlo. pues tienen 2 semanas, y ellos preparan las mesas de examen. En Sí, realidad pero- ellos no tienen vacaciones en las vacaciones. Perdón, de invierno, yo le los pasé profesores. mensaje No, ellos no- privado el alumno a... tiene. Todas las mesas de examen, Pruebas, sí. exacto. Todas las nivelaciones. Le gusta. Sí, Marianela, a ver. Yo le pasé mensaje privado a la preceptora preguntándole el tema de la fecha del receso invernal. Y por lo pronto lo único que sabía ciencia cierta era esto, que era del 20 al 31 de julio. Le pregunté por los días subsiguientes, que son mesas de examen, y me dijo que me iba a averiguar y que me avisaba. Pero del 20 al 31 ella me dijo que son las vacaciones de invierno. Claro, y yo les cuento cómo es habitualmente. Una semana antes de las vacaciones de invierno ya no damos más clase porque nosotros tenemos que elevar las actas, en las cuales decimos cómo van ustedes, digamos, ¿no? Lo que se llaman los avances académicos, y las preceptoras tienen que generar todo lo que son las actas y además preparar todo lo que es mesas de exámenes. Entonces, generalmente una semana antes de vacaciones no hay clase, y después a la vuelta son las semanas de exámenes, que son 2/3. Entonces, recién yo creo que ustedes van a estar volviendo a fines de agosto. Habitualmente volvemos a principios de agosto, pues yo creo que este año va a ser a fines de agosto. La universidad tiene clases en el cronograma hasta el 18 de diciembre después, así que no sé, se ha corrido todo mucho. De todas maneras, yo le voy a preguntar bien a las autoridades y vemos si nos queda una sola clase o 2 clases. Yo me siento, digamos, satisfecha hasta donde llegamos, porque ahora nosotros haríamos este trabajo práctico, presentaría una clase 6 en lo que queda, que es la de los enfoques de enseñanza elaborada, y ahí terminaríamos el tramo 1 nosotros. Así que para mí misión cumplida en lo que sería el abordaje. Después se podría La haber parte de la enseñanza, se dio la parte de la enseñanza, Claro. el aprendizaje es otro tema. Bueno, por eso digo, misión cumplida en el sentido de que está dado, pero eso no quiere decir que esté apropiado, que ahí hay que trabajar, por eso quiero hacer otro práctico, que nos implica, sí, a mí me implica otra evaluación, otra devolución, que a lo mejor en la presencialidad no me paso de un parcial porque no doy abasto, pero es decir, bueno, acá en este contexto, ustedes han quedado muy pocas, porque es la verdad, cada vez queda menos gente, entonces, hacer otro trabajo puede hacer la diferencia en cuanto a apropiarse de contenidos, distinto a lo que significó hacer uno. Por eso les digo, lo presento, vemos, le ponemos la fecha de entrega, puede ser para después del receso, entonces nos permite trabajar tranquilamente los contenidos que nos faltan ahora, que sería, ya les digo, una clase más, y encarar el segundo cuatrimestre con el eje 2, que es currículum. Nosotros ahora vimos toda enseñanza y después nos vamos a meter con currículum. Sí, vamos a hacer el trabajo práctico con el episodio de Los Simpsons, que va a estar bueno. Bien, bueno, entonces queda pendiente eso, averiguar bien las fechas, pero en principio el 7 a las 5:30, ¿sí? Tendríamos la clase.
Yo después ya les paso el link, así lo tenemos y listo. Y ahí nos ocupamos de trabajo práctico. Y ustedes lean la clase 5 y los materiales, así podemos intercambiar así más con consultas específicas, o con Exacto. interpretaciones, ¿no? Bueno. Gracias. Bueno, gracias. ¿Algo más, chicas? No, por ahora no. Bueno, yo ahora hago como el otro día, paso la clase a YouTube y se las comparto. Así los que no pudieron estar pueden tenerla. Gracias. Un abrazo, chicas. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta la Por el próxima. aguante. Chau, Chau, chau. chau.